Por favor. Creo que primero cuando ya hemos captado más bien la depresión, tenemos que ser conscientes de la comunicación y del trato que tenemos hacia esa persona. Si nuestro trato más bien ha sido ágil, ha sido muy hábil, sin problemas en la comunicación, sin corte, sin nada, entonces el sujeto mismo es más bien quien va a demostrar su estado depresivo, en vez de que nosotros más bien estemos en un trabajo detectivesco, más bien de identificar la depresión. Sin embargo, cuando los canales de comunicación no son aptos, ¿ya? Si estamos hablando más bien de jóvenes que no tienen una muy buena relación con los padres, entonces el trabajo del padre o de la madre tiene que ser más que nada de contención, ¿no? Porque muchos padres cometen el error más bien de confrontar. Pero dime, ¿qué tienes? ¿Por qué te pasa esto? Entonces, la otra persona se siente más presionado y hasta se siente más amenazado y está más acorralado, y por lo tanto el sujeto se queda callado y por lo tanto la confianza que tiene hacia estos sujetos la pierde. Entonces lo mejor es más bien contener, comprender, porque no estamos diseñados para entender lo que el sujeto está viviendo, sino más bien comprender, ponerse en ese lugar de ese sujeto y decir, bueno, si esto te duele, entonces es muy probable que si me lo contaras, tal vez yo también podría hacer algo al respecto, ¿no? Porque muchos nos quedamos en el supuesto de que nadie me puede ayudar, ¿no? Sí, entonces, esa es una característica muy propia de la depresión, ¿no? El hecho de que no queremos más bien aceptar esta ayuda. Doctora, al respecto, ¿cuál es el consejo que usted daría a aquellas personas que están sospechando de que algún ser cercano a ellos sufre de depresión? Bueno, mire, las manifestaciones de la persona deprimida son bastante claras, ¿no? La melancolía, la tristeza, hábitos que cambian. La alimentación, por ejemplo, la persona no quiere comer, pero hay depresiones que son llamadas atípicas, que más bien de un patrón de callarse, de un patrón de silenciarse a sí mismo, más bien son personas eufóricas, cambian, ¿no? Cambian, de un mutismo salen a una euforia y empiezan a hablar, de una tendencia a no comer, más bien son hiperfágicas, comen todo lo que pueden, son las atípicas. Entonces, hacer una buena lectura de la persona, de los síntomas que está emitiendo la persona como una señal a título de pedir ayuda. No, por ejemplo, el tema del consumo de alcohol, el tema del consumo de sustancias psicógenas, está hablando de una depresión. Y si mi hijo ha cambiado de actitud, si mi hijo de ser tranquilo, de ser estudioso, de pronto hay una baja en su registro de notas, entonces algo está pasando. A ver, me meteré un poco más, veré con quiénes mi hijo se mete. Algo que hay que tomar en cuenta, doctor, también para identificar la depresión es el tiempo, ¿no? Porque estas características que usted fue nombrando, falta de apetito, insomnio, aislamiento, debe tener un tiempo mínimo en el cual la persona debe permanecer varios días con estas características. No vayan a pensar los padres en casa que si hoy el niño no comió está deprimido, o si hoy, no sé, el abuelito no durmió es que está deprimido. Son tiempos, ¿no? Por ejemplo, 2 semanas, por ejemplo, 2 meses en cosas más profundas. Ellos nos deben poner un toque de alerta, ¿no? Y conversar con los chicos, conversar con la familia. Al principio evidentemente, van a ser reticentes al diálogo cuando el papá y la mamá nunca han tenido la costumbre de hablar con los chicos, ¿no? Por el tema del trabajo, los dos ahora ya trabajan, entonces el niño se crea, como decía alguien, ¿no? La niñera es el televisor, sí, ¿no? Sí, entonces, es cierto. Es eso, se va alistando, ¿no? Se va aislando cada vez más. Entonces, hacer una buena lectura de los hechos, de los síntomas, va a permitir armar un buen esquema de resiliencia, que se llama, ¿no? O sea, formar a los hijos en la capacidad de que ellos pueden, como habíamos visto, digamos, la historia de Abraham Lincoln, de Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven era sordo. Entonces se justificaba la depresión. Pero ¿cómo la canaliza? A través de la música. Abraham Lincoln tenía defectos, como lo decía ahí, mucha ira, pero
ha sido uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Esa es la Como dice el autor del libro, defectos que incluso le impulsaron en determinado momento, claro. ¿cierto? O sea, y esa es la resiliencia, ¿no? La capacidad de despertar de las propias cenizas, como el mito del ave fénix, por ejemplo, ¿no? Es una cosa clásica y típica, y a eso uno tiene que llegar como padre, ¿no? Darle los instrumentos necesarios, de que eso no lo tiene que vencer, no lo tiene que echar en cama, no lo tiene que aislar. Eso es fundamental. Eso es un rasgo esencial también, hablando de síntomas y de rasgos. La persona se aísla, una persona amiguera que todo el tiempo sonaba el teléfono, celular, qué sé yo, de pronto nadie lo llama y nadie llama a nadie. Entonces es una alerta total. Ahí es cuando a veces los padres, como usted decía, licenciado, buscan acercarse, comenzar a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero, ¿cuál es el momento o la línea que marca ese límite entre tratar de ayudar nosotros a esa persona o buscar una ayuda profesional? ¿En qué momento tenemos que decidir por una ayuda profesional? Tenemos que decidir en el momento, inclusive, la ayuda profesional, porque si los padres también se ven atados de manos, porque no saben cómo intervenirlo al hijo, y más bien por hacer de buenas intenciones su propia intervención, y más bien hacen las confrontaciones directas, entonces agravan más la situación. Por lo tanto, sí, en cuanto se identifica eso, e inclusive si el hijo ya empieza a mostrar esta sintomatología depresiva, entonces es el alerta del padre más bien quien tiene que, primero, negociar con el hijo para una pronta intervención profesional, no vamos a decir ni psicológica, ni psiquiátrica, ni nada por el estilo, porque pueden estar muchos factores involucrados, pero hay que negociar con el hijo sobre esta situación, porque el estar bien ya suele ser más bien una respuesta de tipo regresivo, infantil, donde se escuda más bien el sujeto, donde en realidad la lectura por detrás es que yo estoy mal.